espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. En la totalidad del plan cósmico, la transmutación es inevitable. El concepto de disolución debería ser suplantado por el de la transmutación. El poder creativo está afirmado mediante el proceso de transmutación, y en todo el cosmos el principio guía es la transmutación. El torbellino guía agrupa todos los fuegos cósmicos. El torbellino guía absorbe todas las fuerzas opuestas. El torbellino guía impulsa todas las manifestaciones hacia la meta idoneidad. Así se moldea el infinito creativo. En el cosmos, el concepto de destrucción no existe. El ascenso que realizan todas las formas por la espiral evolutiva no se recorre mediante los procesos destructivos de dichas formas, sino mediante sus procesos transmutadores. La transmutación cósmica afirma el poder creativo en el cosmos
y se constituye en el principio guía que agrupa todos los fuegos cósmicos, que absorbe todas las fuerzas opuestas a la evolución y que impulsa todas las manifestaciones hacia la metaidoneidad. Así se moldea el infinito creativo. Así crea el magneto de la belleza de la Madre del Mundo. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en esta 34ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, la transmutación cósmica. Organizan la caravana Paco Ortiz y Loli Bermúdez. La sinfonía musical cósmica es bellamente transmutada en sus creaciones por Juan Carlos García y Jesús Aragón. La transmutación cósmica inspira las reflexiones de Jesús Jurado y Ricardo Alfonso Camacho. Saludos, Ricardo y Jesús. Hola amigos, hola compañeros en el camino. Un gran orgullo, una gran alegría de compartir estos momentos con todos ustedes. Gracias. Una nueva oportunidad de servicio, la 34 jornada, 34 oportunidades de servicio. Bueno, queridos hermanos, en la jornada anterior hicimos un esbozo general sobre el proceso transmutador y ahora nos toca profundizar en los diversos aspectos. La jornada de hoy corresponde al análisis de la transmutación cósmica. La jornada 35 analizaremos el proceso de transmutación tanto en el planeta como en la humanidad. Y en la jornada siguiente, la número 36, analizaremos el proceso transmutador en el ser humano. Cuando hablamos de transmutación, hablamos de un proceso que tiene su origen, su punto de partida en la seidad, cuando en su estado de reposo o pralaya, pues se elabora un plan cósmico de manifestación. Un plan cósmico que es parcialmente conocido por la jerarquía de la luz que reside y habita en Shambhala y que es prácticamente desconocido para casi todos los seres humanos. Lo que nos invita a que mediante la realización de diversas analogías pues vayamos descubriendo aspectos de este plan cósmico de manifestación. Una vez elaborado el plan cósmico, se realiza su impulso por una acción de la voluntad cósmica, que utiliza como herramienta la transmutación cósmica. Esta voluntad cósmica produce una saturación energética en el espacio que hace posible que se venza un punto crítico a partir del cual se produce la transmutación de la forma que es influenciada por esta energía y que la conduce de modo progresivo hacia la perfección arquetípica. Esto lo podemos leer en el aforismo 485 del libro Infinito 2. La voluntad cósmica satura todas las posibilidades tensadas. El contacto del magneto con la órbita cósmica atrae nuevas energías del espacio. De esta forma es como la transmutación cósmica intensifica todas las fuerzas creativas. Solo por medio de esta gran ley se puede impulsar la evolución. Así es como se construye la amplia evolución cósmica. Hay que entender que esta evolución parte de este gran principio de voluntad de movilizar las energías para adquirir nuevas experiencias y sobre todo desarrollar ampliamente la conciencia. Y cuando hablamos de transmutación, nos estamos refiriendo siempre a movimiento. El movimiento siempre está en todo. Es una especie de liberación que está siempre activo. Y es una iniciación que nos lleva a los cambios trascendentes. La transmutación, por lo tanto, va siempre de la sustancia a la esencia de todo lo que existe. Es el gran momento para la transformación.
Esta transmutación cósmica, impulsada por la voluntad cósmica, se hace posible por la acción del magneto cósmico. Magneto cósmico que impulsa energías con un doble objetivo. En primer lugar, afirmar una combinación o forma, y en segundo lugar, provocar la transmutación. Dicho, digamos, con un ejemplo analógico que todos comprenderemos, cualquier forma orgánica en la que su base está constituida por el carbono, pues mediante un proceso de transmutación que conlleva miles, incluso millones de años, pues se convierte en un diamante, máximo exponente de la pureza y de ese efecto transmutador en el carbono. Estos aspectos a los que hacemos referencia los leemos en el aforismo 291 del libro Infinito 1. La pulsación del proceso de la vida se conoce como una manifestación del magneto cósmico. Toda la materia en el cosmos se sostiene por esta pulsación vital. Ya sean estas pulsaciones una afirmación de una combinación o la tensión de la transmutación, la pulsación en sí es la base. Este magneto cósmico, este gran talismán que agrupa todas las energías de la creación, está continuamente emitiendo una señal. Es igual al corazón humano, un sístole y un diástole. Esta nota, esta baliza que está señalando un punto de tensión, posibilita la manifestación de los mundos, posibilita que el aspecto voluntad se vaya manifestando periódicamente. Y cuando estamos hablando de esta transmutación, en realidad también nos estamos refiriendo a la transmutación alquímica, esa alquimia verdadera que en su momento se buscó en el pasado. ¿Cómo transmutar el cobre en oro, el plomo en oro? Como los grandes símbolos de ir de lo más denso a lo más sublime. De ahí que buscar la transmutación va a ser siempre estar dispuesto como un cáliz para recibir el verbo, que es la palabra del yo superior que está en nuestra esencia. Y ahí está la clave de la verdadera transmutación: saber escuchar, saber transmutar dentro de nosotros en una verdadera y gran alquimia. Esta transmutación cósmica, que se produce de modo generalizado en todo el universo creado, digamos que sigue 5 fases a lo largo de su proceso. Fases que se agrupan, por una parte, en el efecto de atracción que ejercen tanto el magneto como los diversos cuerpos celestes entre sí, y por otra parte la reacción de todas las semillas cósmicas, de todas las formas, hacia esa interacción o ese impulso energético, ese impulso de atracción al que hemos hecho referencia. Analicemos, por lo tanto, el primer aspecto de este proceso de la transmutación cósmica: la atracción del magneto cósmico mediante la energía transmutadora. Lo hacemos leyendo el aforismo 264 del libro Infinito 1. Todas las formas cósmicas están afirmadas por la transmutación del fuego del espacio. Este complejo proceso se define como un espiral tenso. Las corrientes de la espiral son tensadas por el magneto cósmico. Por esto, la calidad de la transmutación depende de la atracción que ejerza la energía transmutadora. En el fondo, estas formas cósmicas, esta espiral cósmica de energías, está ajustada a una ley periódica de contracción y expansión. Gracias a ese proceso se manifiesta la vida y precisamente el magneto cósmico tiene razón de ser. Y cuando estamos hablando de estas grandes leyes, como es la de periodicidad que rige todo el cosmos, simplemente recordar que hay una ley para la materia, una ley para el alma, una ley para el espíritu, y que todas las semillas cósmicas que llegarán a lo cósmico, aún desde los reinos más bajos, en cualquier especie, habrá, como se ha señalado, una evolución.
Esta evolución va siempre a ir de lo más complejo a lo más simple, porque en la transmutación lo más elevado llegará a lo simple. Y es así como en esa simplicidad, en el caso del ser humano, se puede encontrar la intuición, una verdadera transmutación que nos dirige hacia el espíritu. La segunda fase de este proceso corresponde a la emisión de energías transmutadoras por parte de los cuerpos celestes y en concreto refiriéndonos a nuestro sistema solar por parte del planeta Plutón. Leamos el aforismo 336 del libro Infinito 1. Ciertamente, las luminarias actúan las unas sobre las otras. Ciertamente, el poder de esfuerzo de los rayos y su efecto depende de la combinación de las luminarias. Cuando la estructura de una luminaria se basa en la manifestación del fuego puro y de las energías sutiles, la luminaria posee una ventaja y puede atraer hacia sí misma el fuego espacial saturado. Por esto, Urano, al poseer las propiedades de las energías sutiles, transmuta otras energías. Grande es el poder oculto de los rayos de Urano. La manifestación de los rayos de Urano evoca distintas tensiones y la época de los rayos de Urano está bajo tensión mediante su correlación con el magneto cósmico. Sí, sí, sí. Hay que entender que estas entidades emiten todas una radiación. Este campo magnético hace que interactúen unas con otras. Nosotros formamos parte del sistema solar, como planeta Tierra y también como humanidad. Por lo tanto, necesitamos de estas energías para poder seguir evolucionando, en el sentido de acercarnos a la gran síntesis. Y estas grandes energías que no alcanzamos siquiera a imaginar, lo podemos leer, lo podemos analizar en forma académica, pero ¿cuál es la realidad de estas energías que van llegando? Y es así como a través del planeta Urano podemos encontrar que hay una energía como la del avatar de síntesis que nos está llegando a la Tierra y al sistema y a la Tierra en especial. Y claro, también este gran ser puede ser canal para energías tan poderosas en este momento como son las energías del gran señor de Acuario. De ahí el gran poder también que se va a centrar cuando llegamos en la Tierra hasta el centro del gran señor del mundo. La tercera fase de este proceso transmutador está constituida por la reacción que las semillas cósmicas realizan o tienen hacia la recepción de las energías transmutadoras. Lo analizaremos en diversas fases, todas ellas incluidas en el aforismo 70 del libro Infinito 2. Analicemos en primer lugar la necesidad de distinguir entre lo que es una semilla que genera una forma y lo que es el espíritu que anima a dicha forma, ciñéndonos, por ejemplo, a nosotros los seres humanos o a todos los seres humanos dispersos por los universos, por las galaxias, pues es diferente el óvulo que esa energía o ese ser que da vida al óvulo. Analicemos el primer aspecto de este aforismo número 70 del libro Infinito 2. Lo absoluto no está incluido en una forma transitoria, pero el espíritu de la forma expresa la razón absoluta. La envoltura de la semilla cósmica en su transmutación está sujeta a la ley del tiempo, pero el espíritu de la semilla sobrevive más allá del tiempo. Aquí podemos comprender
cómo las semillas finalmente, que es la esencia que existe en cada entidad, sea del nivel que sea de la especie que sea, del reino cualquiera que esté evolucionando, tienen un impulso y en una espiral ascendente, permanente, continua, va a llevar a esa transmutación. La semilla, por lo tanto, es en realidad lo que es la generación de una entidad mayor. Y así será en todos los reinos y en todos los mundos y en todos los sistemas, porque en la semilla encontramos la transmutación permanente, la alquimia suprema que nos va a llevar de la materia hasta el espíritu. Hemos de entender que lo absoluto no puede ser reducido a algo transitorio, no puede vivir dentro de una forma transitoria, y que a su mismo tiempo, cuando esta forma alcanza su liberación, sí que se acerca a lo absoluto. Pero este proceso de continua transmutación es el que realizamos en el fondo los humanos. Venimos de un estado animálico, estamos en el humano, y la meta es entrar en el quinto reino, ese reino que nos abre la puerta de Shambhala. Una vez establecida esta diferencia, vemos cuál es la respuesta de la semilla. En primer lugar, se trata de una respuesta inconsciente, una respuesta que podríamos determinar o definir como de adaptación al medio ambiente y la búsqueda de una mejor existencia en este medio ambiente. Proseguimos con la lectura del aforismo 70 del libro Infinito 2. La forma cósmica se renueva eternamente, pero la sustancia de la semilla que se esfuerza depende del magneto cósmico. Por tanto, la belleza de la seidad es saturada por el magneto cósmico. Este infinito poder renovador del magneto cósmico hace que todos los aspectos, todo lo manifestado, tenga la potestad de manifestarse continuamente. Si nosotros aplicáramos el ejemplo y nos fuéramos a lo más elevado de nuestra conciencia, tendríamos el poder de revertir todo lo que denominamos karma y convertirlo ni más ni menos que en una acción magnífica de expresar esa belleza interior que, a semejanza de la seidad, todos llevamos dentro. Y en realidad todo es un proceso de liberación. Se va liberando la semilla, como lo hace la semilla del trigo en la tierra, que tiene que romperse para que pueda generarse la vida de un nuevo ser, de una planta. Y así, en esa comparación, encontramos que la conciencia del ser humano y de otras entidades aún mayores, porque esto se da en todos, tiene que ir creciendo por esa búsqueda de esa libertad cada vez mayor. Es un tipo de perfección, una perfección que nunca se va a alcanzar, porque siempre estará ascendiendo. Por lo tanto, la liberación nos va a depurar, nos va a liberar y nos va a permitir alcanzar niveles que ahora no imaginamos, pero es un proceso dentro de un gran plan cósmico. Una vez superada la fase de la respuesta inconsciente de la semilla, viene a continuación la fase de la respuesta consciente, que es ya una fase en la que de alguna forma se comienza a traslucir el esfuerzo transmutador consciente del espíritu. Prosigue la lectura del aforismo número 70. El espíritu que ha discernido la sustancia del karma aspira a liberar la semilla de las envolturas que la encierran. Estas envolturas se agrupan como niebla alrededor de las semillas. Toda semilla sufre sus batallas en su camino hacia el infinito. Es interesante observar que en este texto hay una semejanza completa con el reino vegetal. Una semilla cae al suelo, es cubierta por un poco de tierra y ella misma busca la respuesta a este sol, a este gran magneto cósmico. Los humanos hacemos exactamente lo mismo.
intentamos acercarnos a la casa del Padre, a Shambhala, porque hay una luz especial que nos alimenta y hace que germine en nosotros esa correspondencia. Y todo en general son grados de conciencia. El ser humano en particular, con sus 7 niveles que tiene para irse desarrollando, no es más que ir ampliando su grado de conciencia, una esfera que a veces al principio es muy limitada, pero conforme va creciendo su conciencia, la esfera crece, se hace más transparente, la visión es más clara y por lo tanto puede avanzar con mayor seguridad. La semilla está brotando y sigue la luz, sigue el ritmo del amor y busca el bien siempre supremo. Cuando la respuesta consciente de la semilla avanza o evoluciona en calidad y en grado, pues la semilla se convierte en un creador cósmico, en un colaborador del plan cósmico, del magneto cósmico, en un colaborador del creador. Aforismo 347 del libro Infinito 1. Cuando la transmutación de los centros está tan tensada, las emanaciones de los centros están creando de verdad. Por eso nosotros llamamos a la creatividad del espíritu de un Agni Yogi la creatividad cósmica suprema. El fuego del espacio armoniza con los centros del Agni Yogi. Sí, sí, sí. Nosotros en el sendero intentamos aplicar este principio. Intentamos mantener un alineamiento correcto, con la fuente del ser, captar toda la energía y desarrollar todo el potencial que llevamos dentro. Y en la medida en que el servicio va invadiendo nuestra conciencia y se va expresando paulatinamente, somos capaces de irradiar ese fuego interno. Y el ser humano, en ese ascenso permanente, busca como los sonidos una nota que le pueda guiar y la va encontrando. Y lo más difícil será para el ser humano, al alma que es en sí el ser humano, liberarse de los 3 mundos, redimir su materia, y al liberarse el individuo de esos 3 mundos, la liberación va a ser constante, puesto que el alma empieza a darse cuenta en realidad de quién es, un triángulo luminoso que tiene una potencialidad idéntica a su creador, y es ahí el gran reto de cómo ahora entonarse con él en esa gran nota de amor. Este triángulo luminoso al que has hecho referencia, Ricardo, y esa emanación del fuego interno a la que has hecho referencia, Jesús, se observan en el aura del Agni Yogi, en el aura de ese ser que está, digamos, en este proceso creador. Y es una aura a la que se le llama aura de aspiración. Aforismo 284 del libro Mundo Ardiente 2. Todo elemento del fuego cósmico se afirma por medio del apoyo del corazón. El aura de la aspiración del hombre es la fuerza más poderosa en movimiento. El Señor manifiesta el fuego de su aura de aspiración. El Agni Yogi está intensificando el esfuerzo de un aura afirmada. La creatividad espiritual y los centros ardientes del Agni Yogi están creando un mejor paso para la humanidad. Cuán impetuoso es el fuego del espíritu del Agni Yogi durante los cambios cósmicos. Por tanto,
Cuando el esfuerzo hacia la transmutación tensa el planeta, el poder de cooperación invoca al fuego del espacio. Este gran corazón cósmico, esta energía de fuego, nosotros la llevamos a la manifestación mediante una identificación con todo lo manifestado. El Agni Yogi consigue convertir el fuego en el campo de servicio y utilizarlo precisamente para redimir toda la materia manifestada, convirtiendo al centro cardíaco, al corazón, en la puerta de entrada al plano búdico, al plano de la razón pura. Y desde ese templo del corazón, el Agni Yogi puede encontrar su aura de luz y sobre todo de un profundo silencio en ese gran templo, en su corazón, para que se dé cuenta quién es él y cómo puede actuar en servicio de la vida una, realizar el trabajo uno y acercarse al poder uno. Esto nos va conduciendo a una conciencia de inmortalidad. Hasta el momento hemos analizado en el proceso de transmutación la atracción magnética ejercida tanto por el magneto cósmico como por diversos cuerpos celestes. También hemos analizado la respuesta de las semillas cósmicas. Analicemos ahora el cuarto aspecto, que corresponde precisamente a la atracción-repulsión que se produce entre las energías de luz y las energías de oscuridad. Para ello leemos el aforismo 87 del libro Mundo Ardiente 3. Con frecuencia, aquellos que se han acercado a la luz se desconciertan al comprobar que las pruebas difíciles no cesan. Uno podría contestar que cada proceso invoca en el mundo invisible una tensión, manifestada por las fuerzas de la luz y por las hordas de la oscuridad. La humanidad entonces se manifiesta como un útil conductor, cuando la fuerza del espíritu puede atraer el poder de la luz. Sin embargo, no es fácil para un espíritu vacilante sobreponerse a las hordas de la oscuridad. Así, en el sendero ardiente, recordemos que el espíritu convoca a las fuerzas del mundo sutil y de las distintas esferas. Hemos de tener en cuenta que cada vez que la luz se intenta manifestar en el mundo karmático, en el mundo manifestado, atrae a la parte oscura. La parte oscura es la contraparte de la luz. Nos debemos olvidar de todas las ideas que tenemos relativas al mal y a la oscuridad como agentes destructores. Hemos de transferir, duplicar, pasar por encima de esa dualidad para comprender lo que significa el mundo ardiente. En el mundo ardiente no hay ningún pensamiento que hable de dualidad, por lo tanto la oscuridad no tiene cabida. Eso es muy importante que lo reflexionemos, porque en nuestra vida diaria está la clave de realmente convertir el mundo de servicio en un auténtico mundo sutil.
Y debemos recordar que el ser humano en esa búsqueda de la verdad va a subir una montaña, pero conforme la suba va a encontrar serios obstáculos. Y en este mundo de extremos que seguimos viviendo, porque es un mundo de materia todavía, el discípulo, mientras más se acerca a estos extremos, se vuelve más conflictivo, más separativo e incluso más antisocial. ¿Y cómo lograr en estos extremos llegar al centro? En el centro está la luz verdadera, para de allí poder comprender e interpretar todo lo que existe y alejarse de esas vibraciones de baja vibración que pueden estarle acechando constantemente. En el equilibrio está la clave. Pues el quinto aspecto que sigue en el análisis que estamos realizando, pues corresponde ya a la combinación transmutadora de las energías. Una combinación que lógicamente se produce en diversos niveles y grados, pero que siempre tiene un objetivo, que es acercarse hacia la perfección arquetípica mediante la unión de los orígenes. Lo podemos leer en el aforismo 268 del libro Infinito 1. Las energías inducidas a través de la transmutación crean la vida de los elementos. Nosotros, los hermanos de la humanidad, afirmamos que el magneto cósmico une todas las energías. Donde los orígenes se ignoran, prevalece la destrucción. ¿Dónde está el fin y dónde el comienzo? En cuanto a esta fórmula, podemos concluir: está en la cadena interminable de la armonía. Habría que decir también que esta cadena interminable de armonía es la cadena interminable de la continua transmutación. No olvidemos que la vida no puede tener una forma si esta forma no se va continuamente transmutando, renovando. ¿Por qué? Porque si fuese lo contrario, el aspecto conciencia, que es el que se genera trabajando correctamente la forma, no podría aparecer en la Tierra. Y esto va en contra de la idea de la seidad del magneto cósmico y de esa fuente infinita de energía que podemos llamar corazón cósmico. Y cuando hablamos de armonía, debemos recordar que allí no hay conflicto. Y desde este cuarto rayo de armonía, de belleza, vamos a encontrar la paz que tanto se anhela en el corazón y la libertad que le permite tomar las mejores decisiones. Por eso, dentro del gran plan cósmico y el plan que existe desde Shambhala, hay un plan de bienestar para que los seres humanos lleguen a esa armonía integral en sus vidas personales, en sus vidas sociales, y así, en esa armonía, poder llegar a comprender cuál es el objetivo supremo de la ley divina. Una vez analizado el proceso de la transmutación cósmica, pasemos a analizar cuáles son sus características. Podríamos decir que básicamente son dos. La primera de ellas que el proceso de transmutación es lógicamente, como no puede ser de otra forma, un proceso continuo que impulsa la vida, todo tipo de vida, hacia la evolución. Y el segundo aspecto, corresponde a la calidad de esta transmutación, que depende, evidentemente, del nivel de atracción que se ejerza. Lo leemos en el aforismo 264 del libro Infinito 1. La calidad de la transmutación depende de la atracción que ejerza la energía transmutadora. Los fuegos del espacio y los fuegos del espíritu juntos determinan esta interminable cadena, y el símbolo de la cualidad del ser puede definirse como una atracción. Vivimos en un mundo dual, donde la transmutación es el fenómeno natural para revertir la polaridad de las formas y que el espíritu pueda manifestarse, el aspecto vida se puede manifestar.
Este símbolo de cualidad de ser es una continua atracción hacia el mundo de la materia, con la tentativa inicial y trascendente de transmutarla, transformarla y transfigurarla. Y en este mundo de materia hay un principio de gravedad que nos impide, según el nivel en donde estemos, poder ascender con mayor rapidez. Pero a mayor gravedad estaremos impulsados hacia la materia con mayor fuerza. Pero a menor gravedad vamos a encontrar una disminución de ese peso, una sutilidad que nos va a expandir en una forma cíclica y que nos lleva con un impulso cada vez más fuerte hacia aquellos arquetipos que están previstos. De allí que la redención de la materia a través de la luz y del amor es una clave para poder seguir evolucionando en esta transmutación continua. Finalizamos este análisis que estamos realizando estudiando cuáles son las consecuencias del proceso transmutador. La primera de ellas es que la transmutación cósmica propicia la concesión cósmica, o dicho de otra manera, la transmutación cósmica hace posible la respuesta de Dios mediante el fuego cósmico afirmado. Aforismo 94 del libro Infinito 1. Cuando la gente entienda que lo incesante de las manifestaciones consiste en los cambios en la existencia, el principio de la concordancia estará más cerca del hombre. Las leyes de la transmutación y la concesión cósmica se unen. La concordancia es el principio unificante que afirma el intercambio sagrado entre el espíritu y el cosmos, entre el cosmos y el poder del infinito. Si analizamos lo leído en este momento, hemos de entender que no tenemos ningún elemento para quejarnos de la vida que tenemos y sobre todo de pertenecer al reino humano, una conciencia implantada dentro de un cuerpo animálico, un cuerpo que está en proceso de renovación. Si entendemos que todo lo manifestado obedece a este principio, nos daremos cuenta que ni más ni menos estamos viviendo en un periodo cumbre de la evolución. Empezamos a ser conscientes del papel que desempeñamos entre el espíritu y la materia. Y cuando hablamos de la concordancia, en realidad estamos hablando de sistemas de comunicación entre lo grande y lo pequeño. Cómo vincular al macrocosmos con el microcosmos. Cómo a través del lenguaje que vamos obteniendo, utilizando la palabra, utilizando el pensamiento, creando emociones, viviendo actitudes, podemos vincularnos a todo lo que existe en este bello proceso de ascensión. Y así como el ser humano lo hace nuestro logo solar, nuestros logos cósmicos de distintos niveles, se comunican con todos los demás niveles y van siempre de lo más pequeño a lo más grande, esos sublimes niveles. Esta concesión cósmica que hemos analizado hace posible que se produzca un ascenso evolutivo que mejora la cualidad de la forma afectada, convirtiéndola en una forma de un orden más elevado. Al mismo tiempo, cuando se produce esa concesión cósmica, se produce también una expansión de la luz que tiene como consecuencia la disolución de la oscuridad. Aforismo 461 del libro Infinito 2. En la reconstrucción cósmica, el poder de la luz se vuelve un fuego transmutador activo. La luz disuelve la oscuridad. Por lo tanto, la reconstrucción cósmica se puede afirmar en el infinito. En la medida en que vamos respondiendo más a este gran poder, a este fuego transmutador, necesitamos continuamente cambiar de forma,
con la idea de reconstruirla a un nivel mucho más elevado, con todo lo que teníamos alrededor, y hacer una nueva presentación, una nueva interpretación y expresión de este fuego sagrado. Dentro de esta evolución que sigue el ser humano y todos los reinos, claro, existe ese divino plan de arquetipos que en el caso de la forma del ser humano, dirigido por el Señor de las Formas, va creando distintos moldes que cada vez son superiores al anterior. Y esto va a permitir que esa chispa divina que está dentro de nosotros se siga manifestando o empiece a manifestarse cada vez con mayor intensidad. La forma, la belleza se va ampliando, la sutilidad de la materia es cada vez mayor y el alma puede empezar a reflejar la belleza increíble de la mónada. Cuando hablamos del proceso transmutador, del proceso que sigue la transmutación y sus diversas fases, si recordáis, hablamos de un momento en el que se comienza a manifestar el esfuerzo transmutador del espíritu. Bien, pues este esfuerzo transmutador culmina en la fase final que constituye precisamente la consecuencia suprema de este proceso transmutador del espíritu, su transfiguración. Transfiguración del espíritu que debemos equipararla a la transfiguración cósmica. Y es el momento, el proceso en el que el espíritu manifiesta su plena dimensión cósmica. Aforismo 108 del libro Infinito 1. Solo el principio de la transmutación de la oscuridad en luz puede fortalecer al espíritu. La transfiguración del espíritu se conoce como la transfiguración cósmica. La transfiguración nos lleva hacia el infinito. Este cambio profundo, esta reversión de toda la polaridad, transmutación, transformación y transfiguración, nos convierten en un ser que ya no depende de lo manifestado, sino que puede depender de la esencia. De ahí que este gran proceso, tanto aplicado a nivel general al espacio como a un individuo, lo pone en la perspectiva de ver la luz dentro de la luz o identificarse plenamente con ella. Y cuando estamos en este proceso en donde se va transmutando el propio espíritu, donde la luz siempre busca más luz, una luz mayor de la cual a veces tampoco puede imaginar, podremos encontrar cómo todos los seres, todas estas entidades, ya incluso de nivel cósmico, también están en esa transfiguración y están buscando cómo encontrar la luz de su nivel que le va a permitir llegar al infinito, un infinito y una perfección que también a veces no alcanzan a vislumbrar por completo. Es todo un proceso. Un proceso maravilloso del que dio testimonio el propio Jesús de Nazaret cuando en el monte Tabor manifestó su cuerpo de luz, cuando enseñó su cuerpo de luz a los discípulos. Y esta transfiguración del espíritu permite experimentar el gozo cósmico. Aforismo 109 del libro Infinito 1. La transfiguración es nuestro fundamento más maravilloso de la fusión cósmica. A ese paso de transfiguración cósmica al que el hombre consuma su paso terrenal, nosotros lo llamamos gozo cósmico. Oneroso es el sendero terrestre para el espíritu que está cerca de la consumación. Es obvio que para aquellas conciencias que estén en ese proceso de transfiguración, el mundo físico les sea una auténtica dificultad, les suponga un gran trabajo a realizar, una suprema
manifestación de algo completamente nuevo. Pero hay que entender que los humanos precisamente aprendemos mediante la experiencia, y si somos capaces de llegar a la transfiguración, querría decir ni más ni menos que estamos en condiciones de sopesar y trabajar con la luz. Y siempre es deseable llegar a esa tercera iniciación, conocida como la transfiguración o la ascensión al monte Tabor. ¿Cómo poder encontrar allí esa iluminación que nos va a permitir dar el siguiente paso, fundamental, quizás a veces tremendo, fuerte, que seguiría y que es la cuarta iniciación? Pero al llegar ya a la tercera, a la transfiguración, significa que se está preparado para los grandes cambios, las grandes transformaciones que el ser, la entidad, está dispuesto a dar. Incluso nuestro propio Padre, cuando quiere ver a su ser cósmico al cual pertenece, no le es fácil, porque debe de pasar por este bello momento de transfiguración. Queridos hermanos, a lo largo de la jornada hemos hecho un análisis profundo, analítico, sincero, clarificador sobre todo el proceso de la transmutación. Este análisis durante la jornada, pues de alguna forma ha ido transmutando nuestro espíritu, nuestro estado de ser. Hemos pasado de los dolores que supone levantarse temprano, iniciar una caminata, los rigores de la marcha, a ir desarrollando un ambiente de armonía, un ambiente de paz, que nos ha llevado a esta preciosa zona de acampada, cuando ya los rayos del sol prácticamente se están poniendo, y con ello se obra un maravilloso milagro, el ver los rayos del sol reflejados como fuego ardiente en la cumbre de la montaña. Quizás sea un llamamiento simbólico a ese monte Tabor al que cada uno de nosotros debemos ascender para que en él se obre el milagro de mostrar nuestro cuerpo de luz. Pues con esta imagen en el horizonte, en el infinito del tiempo, pues al calor del fuego creo que viene muy bien el que cada uno de nosotros hagamos una última reflexión. Entendamos el proceso de transformación, transmutación, transformación y transfiguración como un trabajo dentro del mundo de la materia. Sería como una danza cósmica entre espíritu y materia, y la conciencia es la comprensión de este proceso. Si esto lo aplicamos a nuestra vida diaria, vamos a ver que hay una gran oportunidad de acercarnos a lo más sublime, a lo más profundo, y de ahí, de ese magneto que todos somos en el fondo, a imagen y semejanza del gran magneto cósmico, extraer todo aquello que necesitamos para purificar el mundo de la forma, el mundo de la personalidad, y por supuesto fundirnos con la totalidad, con el grupo, con la humanidad. Y claro, la purificación de las formas que tenemos, las formas construidas por la vida, debemos realizar un verdadero intento, un sagrado intento, porque estas formas cada vez sean más sutiles, ennoblecerlas, purificarlas, prepararlas y pedirle a la divinidad que las pueda utilizar como instrumentos sublimes que en su momento puedan reflejar aquellos arquetipos ideados por el divino plan cósmico y podamos servir a la mente superior. En esa gran tarea estamos empeñados en alcanzarla. Es la gran invitación. Acompasémonos con todo nuestro corazón al compás del corazón cósmico, al magneto cósmico. En estos tiempos tan necesarios de vibrar en positivo, de elevar la conciencia, creo es necesario que seamos conscientes de esa necesidad de vibración y amor por parte de cada uno de nosotros.
Como continuación a las palabras expuestas por cada uno de vosotros, incido en el proceso de autoperfeccionamiento que debemos seguir cada uno de nosotros, ya que sin este proceso de perfeccionamiento no realizaremos transmutación alguna y mucho menos podremos alcanzar el proceso de transfiguración. También os invito a que reflexionéis sobre el tema de que, puesto que la jornada de hoy hace referencia al análisis de la transmutación cósmica y ha culminado con el proceso de transfiguración en el ser humano, pues que entendamos como ser humano ese ser autoconsciente de sí mismo, que está disperso por todo el universo. Hay infinitos tipos de seres humanos repartidos por el universo que están en el mismo proceso que nos encontramos nosotros. Si tomamos conciencia de este aspecto, veremos lo diminutos que somos y lo grandes que podemos llegar a ser si colaboramos con el desarrollo de ese plan cósmico con el que iniciamos la jornada de hoy. Espíritus viajeros, almas en evolución. La síntesis de todo el proceso de transmutación cósmica podemos expresarla mediante una palabra: belleza. Elena Roerich, nombrada Urusvati por la jerarquía de la luz y el amor, nos revela que el cosmos afirma la evolución mediante esta fórmula. La madre del mundo, poseedora del magneto de la belleza, induce la atracción entre los fuegos del espacio y los fuegos del espíritu. Cuando al espíritu ardiente se le revela el invisible proceso transmutador, refleja ardientemente en sus centros la voluntad del magneto cósmico y mediante la psicodinámica del espíritu une los planos superiores con el planeta. Espíritu viajero, ¿anhelas en tu corazón el cambio transmutador? Si es así, debes esforzarte hacia la purificación, debes estudiar la sabiduría eterna, debes estudiar el Agni Yoga, para proyectar tu conciencia hacia el infinito y colaborar con nuestro Creador en su proceso de transmutación cósmica. Aforismo 178 del libro Infinito 1. Urusvati tiene razón. Hay una verdad maravillosa en la belleza. El cosmos afirma la evolución mediante esta fórmula. El cosmos dirige al mundo hacia el dominio de la belleza. Sí, ciertamente, la madre del mundo posee el magneto de la belleza. Y en cualquier lugar donde el fuego espacial haya agrupado la afirmación ardiente de sus formas, se manifiesta el fuego del espíritu. Cuando al espíritu ardiente se le revele el proceso invisible, se podrá decir entonces que la transmutación creativa ha sido confirmada. Por lo tanto, uno podría decir que la psicodinámica del espíritu transmuta al fuego más saturado. Cuando los centros reflejen ardientemente la voluntad del magneto cósmico, la psicodinámica del espíritu unirá los planos superiores con el planeta.